Bueno, pues vamos allá. Vamos con la tertulia prometida ayer. Ya lo comentábamos que vendríamos hoy con el análisis un poco más profundo de lo que ha pasado en los últimos días con Alberto Oroz. ¿Qué pasa, Albert? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal, Albert? Muy buenas. Pues estoy bien, estoy muy bien. Yo creo que hemos vivido otra semana y otro fin de semana bastante bueno de ciclismo, así que nada, a analizarlo y a charlar un poquito por aquí. Bueno, ¿te ha parecido tan fácil como resultan los números para Jonas Vingegaard, lo de la vuelta? Lo de la vuelta. Sí, 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 me ha ¿no? parecido muy fácil. De hecho, me ha parecido hasta más fácil de lo que dicen los números. Anoche Sí. repasé un poco la general para entrar luego a contarlo en la radio y creo que fue 1,30 y pico de distancia en la general. Y yo la sensación que tengo es que Vingegaard ha hecho lo que le ha dado la gana en la carrera, que ahora mismo con estos rivales está a otro nivel. Mientras no esté Pogačar y mientras no esté un Juan Ayuso al que vimos muy bien en el inicio de la temporada hasta la caída de la París-Niza, Mm. yo creo que Pogačar no tiene rival, no tiene rival, y eso que aquí ha estado Lipovic, que sabe lo que es estar en el podium del Tour de Francia, y ha estado Renko Benepul, que nos ha vuelto a dar alguna de cal y otra de arena. Sí. Está claro que se le está atragantando la montaña. En el pasado ha estado a un mejor nivel, en el Tour del 24 cuando se sube al podium, yo creo que a todos nos hizo fantasear con que Sí. dando algún pasito más podía estar, no te digo a la altura de Pogačar, pero sí cerquita de Vingegaard, pero está claro que pasan los años y que ese déficit que tiene en la montaña no lo logra eliminar. Ya. Luego es un corredor maravilloso porque al día siguiente se revela y tira para Lipovic y da un espectáculo tirando tropecientos kilómetros. Ayer en la subida a Montjuic, o antes de ayer, también estuvo espléndido lanzando Sí. ataques, animando la carrera. El carácter no lo pierde, las piernas no las pierde, contrarrelojista es el mejor del mundo, pero va a tener siempre, y yo creo que ya me cuesta creer que eso lo va a poder mejorar, va a tener siempre el hándicap de la montaña. Ya. Ahora hablamos de Renko. Lo que sí que da la sensación, yo te escuchaba ayer, dices, bueno, el Giro seguramente lo va a ganar Jonas Vingegaard, ya estamos anticipando, ¿no? Porque es Sí, verdad que en la Volta, en teoría, había más nivel del que habíamos, en cuanto a rivales, me refiero, del que habíamos sí, visto en París-Niza. Entonces todos dábamos un poco por supuesto que le iba a costar un poco más. Es verdad que a nivel de sí. números las sensaciones es que ha estado más apretado, pero a nivel de sensaciones no ha habido rival. Los dos días grandes se los ha llevado Vingegaard, el tercero que se reduce la subida a Valter seguramente se lo hubiera llevado él, no lo sabemos, pero bueno, tenía toda la pinta. El día que se Sí. marcha con Renko por delante y que, bueno, desiste un poco de aquella manera de pelear la victoria de etapa, también está ahí. Es decir, es que hay, si quieres, tres escalones en el ciclismo. Pogačar, Vingegaard y el resto, ¿no? Da un poco la sensación. Tal cual, firmo debajo de esa afirmación. Siempre teniendo en cuenta que nos estamos refiriendo a carreras de 3 Exacto, semanas o eso de, es. o de una semana, porque luego en esos escalones, obviamente, los Van der Poel, luego hablaremos un poquito de Van Aert, que parece que está resultando y tal, pues hay que situarlos a otro nivel. Pero en carreras, en generales, en carreras de una semana y de 3 semanas, está claro que es así. Hasta 2023 teníamos que situar a Pogačar y a Vingegaard al mismo nivel, porque Sí, Vingegaard fue capaz de birlarle 2 Tours de Francia a Pogačar, pero desde entonces es así. Y viendo un poco lo que ha pasado en Cataluña, a ver, hay que aplaudir a Vingegaard, las cosas como son, ¿eh? El tío, donde va, gana. Por eso nos gustaría que fuera a más sitios sí, para verle. Es que nos vamos a plantar en el Tour de Francia sin haber visto ni un solo duelo entre ya. Pogačar y Vingegaard, y eso es una auténtica pena. Es verdad que, bueno, pues que le da quizá incluso más glamour al Tour de Francia ese primer duelo, y el día que llegue la primera etapa de montaña y el día que llegue la tercera que sale Ya. de Cataluña y acaba ya en Francia, pues seguro que vamos a decir, vamos a ver si lo suelta Pogačar o no. Y le da un poco más de expectación a ese día, pero es verdad que si tienes dos ciclistas tan buenos, yo creo, bueno, tengo claro quién evita a quién. Tengo claro que es Vingegaard
evitando a Pogačar. Fíjate tú en el estado de forma en el que está Vingegaard, que pierden ir a la Lieja-Bastogne-Lieja. Que te gana Pogačar, claro. pues bueno, sí. Sí. ¿Qué va a pasar si te gana? Pero es una carrera en la que le puedes competir. Es una carrera en la que los grandes escaladores compiten. Ya no te hablo, si quieres no vayas a Amstel o si quieres no vayas a la Flecha Valona porque no tienes quizás esa explosividad que también la tiene, que no es lento. Sí. Pero ves su rendimiento en París-Niza y ves su rendimiento en Cataluña y te da rabia eso, que no vaya a más sitios a pelear y a agrandar un palmarés que ya lo tiene muy florido. O sea, lo que está haciendo Vingegaard es tremendo. Allá donde va es que, lo dicho, salvo que vaya a Pogačar, gana. Tiene la Itzulia en el palmarés, tiene París-Niza, tiene Dauphiné, me parece que tiene Tirreno, tiene casi todas las carreras de una semana importantes. Entonces, pues bueno, solo hay que aplaudirle lo que ha hecho. Me fastidió un poco, pero lo entiendo, ¿eh? Lo que pasa es que a mí, como él es tan superior, yo creo que a veces podría jugar un poquito más. Y el día de Renko, que se marchan los dos en el plano, que no le dio en un momento dado ningún relevo, pues bueno, pues esas son las cosas que generan que no tenga el carisma que tienen otros. Y ahí, pues, si tú le das algún relevo, pues mira, la Volta la ibas a ganar igual, porque no había ningún tipo de duda. Te ganas un poco el cariño del espectador. Y luego, bueno, pues tú puedes dejar que lleve un poco más Remco el peso de la fuga. Tienes una oportunidad de ganar una etapa. Vingegaard no es cojo. ¿Que era favoritísimo seguramente en un sprint llano Remco? Pues sí, pero yo a Vingegaard el año pasado en la primera etapa de Dauphiné le ganó un sprint a Van der Poel. Ganó Pogačar, segundo Vingegaard, tercero Van der Poel. O sea que es un tío que no es cojo. No sé, un poquito más de espectáculo, de ganas de agradar al aficionado, pero en cuanto a rendimiento deportivo yo creo que está incluso un puntito por encima de su nivel del año pasado y lo que decía ayer en la radio, yo creo que salvo que le pase algo, no tiene por qué tener rival en el Giro de Italia, no, nada me hace pensar que alguien le pueda ganar. El año pasado en la Vuelta, que venía del castigo del Tour y que era un poco la primera temporada después de la caída de Itzulia y demás, hubo un poco de intriga hasta el final porque vimos a un Almeida muy bueno, pero este año yo creo que Vingegaard se va encontrando cada día mejor. De momento no está teniendo grandes inconvenientes al margen de aquella caída que tuvo entrenando hace mes y pico y todo hace pensar que va a llegar al Giro de Italia y va a completar la triple corona y se va a convertir en uno de los mejores corredores de la historia. Eso es así. Vingegaard está empezando a acumular un palmarés muy importante y bueno, pues todo lo que le falta de carisma le sobra de calidad y está haciendo un inicio de temporada fantástico. Fíjate cómo son las cosas que va... Bueno, ya hablamos como si ganara el Giro, pero si gana el Giro va a completar la triple corona antes que Pogačar, ¿eh? Ya es una cosa un poco extraña, pero lo que hablas tú y que bueno, que tantas veces hemos hablado de la forma de correr, con Renko se las ha visto 2 veces en esta Volta. El día de la caída de Renko, que ya luego Renko sale rajando un poco de cómo ha corrido Vingegaard, etcétera. Y en el último día, el de Montjuic, también Renko ha dicho, bueno, es que Vingegaard, que estaba corriendo defensivamente, le pegó otro palo. O sea, se las han tenido 2 veces en esta Volta, los dos. Sí, normal, es que son corredores antagónicos. Total. Uno es un chico rebelde con un carácter indomable que encima pues le están dando en los morros y eso le encabrona más a Renko, y el otro que podría... Joder, ayer es que pasó lo mismo en Montjuic, hubo un par de ocasiones en las que casi se quedaron solos los dos y Renko le sacó el codo y no le daba un relevo. Pues, ¿qué ponía en riesgo Vingegaard ayer? Absolutamente nada, absolutamente nada. Pero, bueno, yo creo que es su carácter, ya no lo vamos a cambiar. Yo ya me rindo, asumo que no va a ir nunca a Lieja, que asumo que en Lombardía, si va a Pogačar tampoco va a ir, asumo que en los mundiales que se adapten a su nivel seguramente tampoco irá y ya está. Y Vingegaard pasará a la historia como un tío que va a acumular bastantes victorias, que tiene 2 Tours de Francia, que ha ganado la Vuelta a España, que va a ganar el Giro de Italia, pero que a mí siempre tendré la sensación de que podría haber dado un poquito más. Y que en el ciclismo moderno se le puede pedir un poquito más. Mira, por darle otro halago, a mí me impresionó el día del llano, no me acuerdo dónde fue ese final, hombre, el de la etapa que se cae Evenepoel, no me acuerdo dónde. Sí.
Sí, pero no me acuerdo No, el final, yo creo que fue en Tarragona. Debió ser, sí, yo creo que fue en Tarragona, donde terminaron cerca de... No me acuerdo dónde, da igual, bueno, ahora lo buscamos. Ese día me impresionó en Banyoles. en Bañoles, exacto, en Bañoles, en Girona, sí, en la segunda etapa. O sea, me sorprendió gratamente las piernas que tuvo Vingegaard en llano para cerrar ese hueco que había hecho Benepul, que eran 10-15 metros, pero era con Sí, mucho sí. viento lateral, con gente abriéndose, y Vingegaard ahí demostró que está a otro nivel, porque ese no es su terreno, ¿eh? Ahí Renko es superior a él y cerró con mucha, mucha solvencia ese hueco, pero luego, pues bueno, también está muy bien lo que ha pasado, ¿eh? Que los palos que le ha pegado Renko a Vingegaard son la salsa del ciclismo y está fenomenal. Renko le tiene mucho respeto, yo creo que si no es Vingegaard, el palo hubiera sido bastante más gordo, pero él ha dejado entrever que aquí hay un tío que Ya. el primer día tiró de ironía diciendo, ha estado muy bien, muy bien Vingegaard en los relevos. Y ayer lo que tú acabas de contar. Así que bueno, esto ha ocurrido siempre y va a ocurrir. Y yo obviamente en esta batalla me pongo del lado de Benepul por el mero hecho de que es el que más busca el espectáculo Sí. y el que más busca, Pero pues fíjate, eso, agradar a los fans. el episodio justo ese de cerrar el hueco a Renko que nombras tú viene a ser un poco la demostración de que Vingegaard tiene piernas para hacer otras cosas y que Claro. podría ir, como dices tú, pues o a Lieja o a otras pruebas que digamos no son, Astra de Bianche, claro, que no son tan... acuérdate Eso en el es. Tour cuando metieron este rato que él tuvo que cambiar de bici y demás y se defendió a las mil maravillas, es Sí, decir, él lo tiene, no es que sea, no es Alberto Contador, que Contador con todo lo bueno que era, pues en las clásicas él lo intentó y ahí le faltaba algo y no podía ir a Astra de Bianche y cuando había un total. poco de pavé sufría, pues no, Vingegaard es un corredor moderno que no quiere serlo, él tiene todas las cualidades para hacerlo bien, Sí, él sí. se defiende bien en todas las disciplinas. Cuando ha habido tierra se ha defendido bien. Incluso las veces que el Tour ha metido a Doquín, bien arropado por su equipo, también se ha defendido bien. Es habilidoso, lo tiene absolutamente todo, pero no. Él es un ciclista de los 90 que quiere pues eso, Sí, como esto le metódico. sirve Sí, sí. eso es, esto le sirve para ir afinando su estado de forma de cara al Giro de Italia, él donde va gana porque es muy bueno, pero no quiere meterse en otras batallas y además las veces que lo ha intentado no le ha salido bien. Recuerdo, siempre me lío, no sé si fue al Mundial o al Europeo, pero que se quedó a ciento y pico kilómetros de meta, de repente sufrió. Entonces, las veces que ha intentado salirse un poco de su zona de confort, pues no le ha salido bien y Sí. esto lo único que va a hacer es que, bueno, pues que él afiance sus principios y que él siga engordando su palmarés, pero que nos prive de luchas que serían mucho más bonitas para Sí, todos total. y para él, obviamente, él es un tío muy ganador y no le gusta perder. Y yo creo que cuando Pogačar le da en los morros, pues él obviamente no le sienta bien, Ya. no le sienta bien y como no le gusta perder, pues pierde lo menos posible. Evita ir a sitios donde sabe que va a perder y bueno, pues eso a lo mejor a él le hace menos daño a su ego, a su carácter, a su moral, pero a los aficionados nos hace que haya carreras que sean menos entretenidas de lo que Sí. podrían ser. No, lo que al final se nos queda es que normalmente les vemos a los dos grandes una vez al año, que es lo que decías tú, ¿no? Una vez al año juntos en el Tour. Y claro, Sí, dices, ostras, qué pena, porque tenemos a dos tíos que son de lo mejor que hemos visto en el ciclismo en los últimos 20, 30 años. Y les estamos viendo cara a cara una sola vez al año en el terreno en el que sí, los dos se lo preparan mejor y demás, pero claro, es una auténtica lástima que no tengamos otro duelo, aunque sea en una París-Niza, aunque sea en una sí, Tirreno, aunque sea en una Volta, una carrera de una semana, pero claro, es que es una lástima sí. que un producto que el propio ciclismo podría explotar, Claro. no lo explote. No se Claro, encuentra. esto es un poco un tema, se parece a lo de la Superliga y demás. Sí, La gente, que era un poco también el proyecto este que yo creo que de momento está paralizado de White de los Cycling, árabes sí. y tal, sí, de One Cycling y demás, pues claro, ¿qué quiere One Cycling? Que sea obligatorio competir en ciertas carreras para ver a los Ya. buenos siempre compitiendo. El año pasado por lo menos tuvimos el gusto de verles en Dauphiné, que además el día de la crono Vingegaard le ganó bien ganado a Pogačar y ya
parecía que se abría el cielo Sí. y la posibilidad de que tuviéramos otra vez un Tour muy igualado, y luego Pogačar los 2 días puso las cosas en su sitio y se llevó muy fácil la carrera. Pero mira, ya aquel día de la crono pues ya nos dio a todos para hablar, para pensar, para especular, para vivir un poco con más emoción Sí. las carreras de 3 semanas. Pero es que este año nada de nada. Nada. Este año el Tour de Francia, el día de Barcelona en la crono por equipos, va a ser la primera vez que se pongan, o sea, que se pongan cara a cara estos dos tíos. Entonces, pues bueno, a mí me sabe a poco, Ya. aunque también te digo que lo que llevamos hablando aquí tú y yo varias semanas, que creo que ahora mismo están en otro escalón. Pero si alguien le puede discutir y le puede aguantar algún ataque a Pogačar, Jonas Vingegaard, y de momento, pues ya te digo que hasta esa tercera etapa, porque bueno, mirando hacia el Tour de Francia, en la segunda en Montjuic van a pasar cosas, pero son 2 pasos y no 6 como me parece que fueron ayer, Ya. y ahí entre la tensión y demás, claro que habrá gente que se mueva, pero yo creo que no da para No, que no un da. Pogačar o un Vingegaard se suelten el uno al otro. Seguro que lo prueban, ¿eh? Yo no Sí. descarto que esa etapa la pueda ganar Pogačar y demás, pero yo creo que no vamos a ver diferencias entre los dos. Pero en la tercera, que ya hay puertecillos un poco más largos, pues habrá que esperar a ese día para verles medirse las fuerzas, y para mí, y yo creo que para ti también, es una pena. Yo lo que me da la sensación de todas formas es que el año, quitando ese pequeño contratiempo que tuvo Vingegaard al inicio, le está yendo a Vingegaard tal y como él quiere. Está volviendo a tener esa preparación que a él tanto le gusta, medida, de donde voy lo hago bien y gano, y escojo muy bien las carreras y no tengo los contratiempos de los últimos años de la Itzulia, etcétera, ¿no? O sea que yo creo que en ese sentido, a Vingegaard, que es alguien que le gusta tenerlo todo tan atado y todo tan bien medido y que le vaya todo al dedillo, pues el plan le está saliendo perfecto, y eso es lo que seguramente le reconforte para ir bien primero al Giro y luego, pues bueno, depende de cómo les hagan las cosas en el Giro, así ir al Tour de Francia. Pero a mí me da la sensación, no sé si a ti también, de que, bueno, el año va tal y como él seguramente se lo habría imaginado. Sí, totalmente, totalmente. Y también se lo merece porque, ostras, no hay que olvidar que la caída de la Itzulia se pudo matar Sí, allí, se pudo matar, y tardó mucho tiempo en salir de la UCI, y bueno, y luego le vimos que hizo un Tour de Francia. Mira, eso te demuestra lo de los escalones que hablabas tú antes, lo de los niveles. En un Tour de Francia que llega 3 meses o 4 después de un tío que ha estado ingresado en la UCI, y sí, aún así fue segundo con bastante solvencia, sí, sí, porque sí. un momento en el que Benepool fantaseó con intentar saltar esa segunda plaza del podio, pero no lo consiguió. Pues un tío que tuvo lo que tuvo, que pasó por lo que pasó, y que se recupera, va al Tour de Francia y es segundo con facilidad, a años luz de Pogačar. Yo creo que ese ha sido el Tour más desequilibrado. No sé si le metió 8 o 9 minutos en la clasificación general. Pero bueno, habla del nivel que tiene este tío. Pero es verdad que este año está saliendo todo a pedir de boca. Tal Si, cual. si me apuras, hasta algún año que iba a Gran Camino, le nevaba, o una contrarreloj que no se disputaba. Este año no ha tenido ni grandes inclemencias meteorológicas, ni ningún susto, entonces pues todo le está saliendo bastante bien. Su ego está creciendo, él de vez en cuando deja pildoritas de que lo de Pogačar está muy bien, pero que él se encuentra mejor que nunca, y que va, pues bueno, que Sí. él y está bien, y tiene que ser así. Él fantasea con poder intentar estar a su altura en el Tour de Francia, pero yo también se lo escuché el año pasado, que sus números eran mejores que nunca y demás. Pero el gran problema de Vingegaard, que eso supongo que será verdad, el gran problema es que Pogačar no sabemos dónde tiene su techo. No lo sabemos porque tiene 27 años, y es posible que este año vaya a hacer sus mejores números y que esté todavía creciendo un Un poquito poco más. En algún más. momento ese crecimiento exponencial supongo que se frenará, pero de momento no para. Y ese es el gran problema que tiene Vingegaard, que de momento todo le va bien. Seguro que él sale del Giro muy fortalecido, porque Sí. seguramente lo gane con mucha autoridad, y él tiene en mente que la segunda grande, y él lo ha argumentado, no es que lo tenga en mente, es que él lo ha exteriorizado, que tiene el recuerdo del año pasado de la Vuelta en la que se encontró muy bien, y cree que hacer una gran vuelta antes del Tour de Francia le puede hacer llegar a su mejor nivel. Entonces, bueno, ya lo veremos, ojalá así sea. Yo de verdad
aquí ya sabemos de qué pie cojeamos todo el mundo, yo soy muy de Pogačar, pero a mí me gustaría que Vingegaard le plantara cara, claro que sí. Yo Claro. prefiero ver un Tour disputado a un Tour con 8 minutos de ventaja entre el primero y el segundo, así que bueno, ojalá todo le salga bien, ojalá no se caiga y ojalá pues eso, pues llegue al Tour de Francia en las mejores condiciones posibles. Mira, cambiando de nombre, el de Renko, que lo comentabas antes, y es que a mí me da mucha rabia justo por lo que decías, ¿no? En el Tour del 24 yo siempre he defendido que Renko realmente sí que podía ser un vueltómano. Y creo que todavía lo puede ser, pero claro, es verdad Bueno, que... Albert, de hecho, ha ganado la Vuelta a España, ha estado Claro, en el podium del Tour de Francia, o sea, vuelto mano es es. que eso es, y también quiero recordar el Giro en el que él se retira por la enfermedad y demás. Aquel Giro tenía muy buena pinta para él, con Sí, lo cual, bueno, las circunstancias a lo mejor le apartaron incluso de tener un Giro de Italia. Eh, es verdad lo del paso atrás ahora, y a mí es lo que me da un poco de rabia, que viendo que él es un corredor que yo creo que sí que de verdad puede hacer grandes vueltas. Quizás no al nivel de Pogačar y de Vingegaard cuando coincide con ellos, pero es verdad que en el 24 estuvo muy bien y los números dicen que sí, que estuvo a 9 minutos de Pogačar, a 6 de Vingegaard, o a 3 de Vingegaard, perdón. Pero yo creo que las sensaciones que nos dejó en ese tour es que estaba más cerca, que no estaba sí, tan lejos, ¿no? Y sí, claro, él cuenta con el hándicap de que cada vez hay menos cronos en las grandes vueltas, que si a lo mejor hubiera sido un vueltómano ahora en 30 años, pues claro, con las cronos de 50 o 60 kilómetros él tendría muchas más posibilidades y ahora no las tiene claro. tantas. Pero claro, me da rabia este paso atrás que estamos viendo o esta involución porque da la Sí, sensación de que va un poco a peor en este sentido. No sí. sé si a ti también te da To- esa vibración, no sé. Sí, totalmente, totalmente. Y no lo entiendo mucho, Ya, yo porque tampoco. yo creía que después del 24 él ya, sobre todo psicológicamente, iba a salir súper reforzado, porque de verdad que no tuvo ni un día malo ahí. Y Tal estuvo, cual. pues le atacó a Vingegaard, me acuerdo perfectamente en la última semana atacando a Vingegaard que no le logró soltar, pero con ambición y demás, y siempre siendo el tercero mejor y el segundo en muchas etapas. En muchas etapas llegaban Pogačar en otra dimensión y luego llegaban Pogačar y Vingegaard muchas veces juntos. Sí. Yo creí que es un punto de inflexión, pero es verdad que este año empieza arrasando, ganando en las Challenge de Mallorca, ganando en Valencia y demás, pero llega el Tour del UAE y es que se pega un batacazo tremendo. Y el otro día se pega otro batacazo tremendo, porque no es, joder, puedes no estar con Vingegaard, pero tú tienes que estar a la altura de Lipovic, de otros corredores que no son mejores que tú Eso es. y se la atraganta, se la atraganta. Yo no lo entiendo, yo creo que es un corredor que ajustando un poco el peso tiene un motor tan fuerte que debería estar al nivel al que ya ha estado, pero es un corredor que tiene mucha facilidad en tener un día malo, que es algo que es Sí. más del pasado, es más de los 90, de los principios del 2000, en los que no se Sí. cuida tanto la alimentación, en la que la preparación no es tan milimétrica y veíamos más pájaras. Ahora los grandes, a ver, claro que siguen existiendo, Sí, son, pero es son seres raro. humanos. Es raro. Es raro, y él tiende a tener, lo hemos visto en aquella Vuelta a España que no gana, pero que gana 3 o 4 etapas Sí, haciendo sí, sí. exhibiciones. De repente un día perdía 20 minutos y al día siguiente volvía a estar con los mejores y eso es algo extraño, que puede haber algo de... Yo creo que Renko es un tío que se autopresiona muchísimo, que él se cree tan bueno que se mete mucha presión. Y quiero creer que también hay algo de psicológico, aunque luego el tío cuando se queda es rebelde y sigue peleando y no suele pedir nada a los demás. O sea, el carácter lo tiene, Sí. es un tío inconformista, pero es verdad que tiende mucho a tener días malos que en el ciclismo moderno se estila un poco menos. Entonces, no lo sé. Estoy tan sorprendido como tú. Creí que el Tour del 24 era un punto de inflexión, pero es verdad que parece que está involucionando. Y sobre todo en estas carreras de una semana que él debería dominar y no Sí. sé, no sé. Nos ha privado, en Cataluña yo tenía la esperanza de que estuviera un poquito más cerca, aunque los precedentes con el Tour del UAE no eran buenos. Él tiene un concepto muy alto de sí mismo y en la previa de la Vuelta a Cataluña él dijo que ya estaba solucionado todo aquello
del UAE, que él estaba bien y demás, pero luego no lo ha demostrado. Y encima le pones una carrera sin contrarreloj, Ya, pues sí, apaga, tal pues cual. le quita. Si aquí le hubieras metido una crono de 25 o 30 kilómetros, pues el minuto y pico que perdió el primer día de montaña y en los Pirineos, pues le hubiera hecho estar pues cerquita de Vingegaard y darle un poquito de emoción y demás. Bueno, yo, que no es la disciplina que más me gusta del mundo, la crono, sí que creo que hay que en una etapa de 7, en una carrera de 7 días, de 7 etapas, sí que te da Una. para meter una crono. Yo creo que sí. Y abres un poco el abanico de Sí, sí, sí. posibilidades. Si encima tienes a Renko, pues dale algún caramelo a Renko, pero bueno, pues no se lo han dado, la carrera es como está y sí, la verdad es que estoy decepcionado. Me acuerdo que hablamos tú y yo aquí a principio de temporada de que el cambio al equipo Red Bull podía ser también un Sí. impulso que él necesitaba después de tantos años en Quick Step y demás. Y viendo lo que hizo en las primeras carreras parecía que así era, pero es verdad que tanto en el Tour de los Emiratos como en Cataluña se ha vuelto a dar de bruces con una cruda realidad. Es que encima con lo del cambio de equipo, porque claro, en teoría Red Bull le ha fichado para ser ese tío que intimide un poco a Pogačar y a Vingegaard en grandes también, ¿no? Pero claro, si de repente te encuentras con estos bajonazos y ya, yo sí que noto que se está otra vez generando el debate de, bueno, ¿y por qué no se olvida ya de una vez de las grandes Sí, vueltas y se centra en ser un gran dominador de clásicas, monumentos, etcétera, tal? Claro, imagínate esto, de repente decir, bueno, vamos a cambiar el guión y con el pedazo de sí, fichaje que han hecho, poniendo la auténtica morterada que han puesto por él y con lo que cobra y demás, y que de repente tengas que cambiar el plan, yo creo que esto no es muy viable o sería una especie de fracaso muy, muy difícil de encajar para el equipo, sobre todo. sí. Sí, es que, Albert, una cosa muy importante que no hemos comentado es que la principal conclusión de la Volta a Cataluña es que probablemente Renko Evenepoel no pueda ir ni siquiera como líder de su equipo Ya, al Tour de Francia, porque Lipovic ha estado mejor que él. Y Lipovic estuvo en el podium del Tour de Francia el año pasado. sí, Es que sí. han hecho un fichaje galáctico, un fichaje para intentar destronar a Pogačar y a Vingegaard, va a plantarse seguramente en la salida del Tour de Francia con muchas dudas de si es el líder del equipo o no. Ya. Porque ahí va a estar Lipovic. Obviamente es mejor corredor que Daniel Felipe Martínez, ya no voy más allá. Y que este Roglic, pues bueno, dependiendo de a qué carreras vayan. Pero es que seguramente nos plantemos en Barcelona el primer día y el líder del equipo tenga que ser Lipovic. Yo Ya, es que... tengo sí. ¿verdad? Mi incertidumbre es ver quién llevará el uno en el dorsal. Supongo que Ya. por marketing y por prestigio, seguramente se lo den a Renko, pero es posible que la carretera en 3 o 4 días dictamine que Lipovic sea líder. Y lo que tú decías, pues sí, hay mucha gente que piensa eso. Él no va a tirar la toalla, porque si Ya, yo algo creo es tampoco. testarudo y fuerte de carácter, porque claro, tú dices, venga, pues dedícate a los monumentos y a las clásicas. Que los monumentos y las clásicas va a estar Pogačar Ya, y ya, tampoco tal vas a cual. ganar. Claro. Va a ser Alieja, que la has ganado cuando no está Pogačar, y si está el esloveno te va a ganar. Vas a ir al Amstel Gold Race, que es una carrera que te viene muy bien, y bueno, mira, este año puede tener una oportunidad porque en principio Pogačar no lo tiene en el calendario. Pues bueno, pues sí, 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 claro. Ahí probablemente él parta como gran favorito en una carrera en la que los muros no son tan duros y demás. Pues bueno, sí. Y puedes ir al Tour de Francia e intentar ganar etapas, sí. Seguramente Ya. acabe siendo su evolución natural, pero todavía no está. Evenepoel tiene 25 años o 26 como mucho. Yo creo que todavía no está en la fase de tirar la toalla. Él lo va a seguir intentando, pero claro, tiene el hándicap como escalador del que estamos hablando y el hándicap de haber coincidido generacionalmente con dos tíos que Mm. son muchísimo mejor que él en carreras de 3 semanas y que en etapas en generales le van a ganar y eso es Sí. duro de asumir para un tío tan ganador, pero bueno, claro, él que se va a conformar con ganar 8 campeonatos del mundo con Tarlov, pues yo creo que a él eso, claro, claro que le da prestigio, pero no le vale, porque Ya. además es un mayor que luces muy pocas veces al año, es el problema de las contrarrelojes,
que lo luces muy pocas veces y que, bueno, mira, este año, por ejemplo, en el Mundial de Montreal, mira, que falta un poquito de dureza, o sea, es duro, Pogačar ha ganado ya alguna vez, es prácticamente idéntico al Gran Premio de Montreal que se disputa todos los años en el mes de agosto, pero mira, ahí Renko sí que de verdad pienso que le puede mirar a los ojos a Pogačar, porque no hay subidas tan duras, también Van der Poel va a tener su oportunidad, también Van Aert, va a ser un mundial precioso por las alternativas que va a tener. Y ves, ese puede ser un objetivo que se meta entre ceja y ceja, porque de verdad que es un sitio en el que él tiene opciones reales, sí, opciones reales de ganar. Y bueno, pues mira, para él ganar otra vez el Mundial sería también la leche. Así que bueno, pues tiene que ir agarrándose a esos pequeños retos y esas pequeñas ambiciones, porque yo creo que él por muy ambicioso que sea, yo creo, Albert, que sale de este primer tramo de la temporada sabiendo que no ha cortado distancias con los grandes, muy al contrario, que está más lejos que probablemente que en los últimos 2-3 temporadas. Sí, que luego igual en 2 meses las sensaciones son diferentes, pero también es verdad que hasta, no sé, si me apuras, hasta Pellizzari da un poco más sensación de ser un corredor hasta más consistente y más fiable en estos meses, pero bueno, yo creo que es verdad que él todavía no... Sí. Pellizzari, Dani Martínez y Lipovic, los tres han dado la sensación de ser más consistentes que él. Perdona, eso te contaba. Yo digo que yo creo que él todavía no se puede permitir el lujo de ser un Van der Poel, de ser alguien que simplemente se centre en clásicas de un día, monumentos, y luego ver cómo llega al Tour para ver si rasca algo, porque también hemos visto tours muy discretos de Van der Poel, ¿no? Y de no llegar bien o incluso desmotivado, pero yo creo que él todavía no se puede permitir ese lujo. Ahora mismo, encima, en el primer año de su fichaje, todavía. Claro, Van der Poel es un corredor totalmente distinto que va al Tour un poco por obligación. Claro. Yo creo que él no, porque es obviamente el ciclista más mediático de su equipo, pero él en el Tour, salvo cuando hace alguna locura, no se lo pasa bien. Sabe tener la humildad para currar para Philipsen y hace trabajo increíble, y luego, claro, siempre pues ha vestido de amarillo, ha ganado etapas, ha dado exhibiciones, pues es un corredor de una calidad indudable, pero que el Tour no es su hábitat. Van der Poel es un clasicómano, un tío que viene del ciclocross, un tío de una calidad increíble que donde va lo hace bien, pero es verdad que él no llega al Tour de Francia en su pico de forma, ni muchísimo menos. De hecho, él está claramente en bajada. Van der Poel en diciembre y en enero alcanza un pico muy alto, ahora está en su segundo pico de forma, y el Tour de Francia, dicho mal y pronto, se la trae al pairo. Va porque tiene que ir y porque lo obligan, y luego es muy útil y luego es muy bueno y siempre una etapa va a rascar, y porque luego para Philipsen pues es de una ayuda increíble, y a él no se le caen los anillos de jugarse el tipo en los últimos 5 kilómetros de una etapa y dejarle prácticamente a 500 de meta o 400 de meta para que remate la jugada. Pero Remco Evenepoel, como tú muy bien has dicho, no está en ese escenario, no es ese tipo de corredor. A él el Red Bull Bora le ha fichado también para estar presente en las clasificaciones generales de las grandes vueltas por etapas. Y bueno, pues esperemos que de aquí al mes de junio mejore, o al mes de julio mejore. Sí. No lo sé, pero es complicado. Él tiene calidad, tiene que meterse en la cabeza el Tour del 2024, tiene que grabárselo, que vuelva a ver etapas, que vuelva a ver lo que hizo, que se motive y que sepa que eso lo tiene en el cuerpo, pero él sale muy dañado moralmente de este inicio de 2026, eso yo lo tengo segurísimo. Ya, total. Mira, hablando de Van der Poel, hemos tenido 2 buenas clásicas. Está renombrada como... ahora, ¿cómo se llama? En los campos de Flandes, ¿no? O algo así. Sí, en los campos de Flanders Fields, le llaman. Sí, en los campos de Flandes. Bueno, el nombre es bonito, ¿eh? Sí. Pero o sea, la moda está de cambiar... No tiene este sentido. año a la Paris-Roubaix le han metido otro apellido por detrás. Bueno, lo de Dauphiné ya que nos hacíamos un lío con Dauphiné Libéré y Criterium del Dauphiné, y este año va a ser, bueno, la gente pues cuando escuche esa carrera, claro, el que no esté un poco más al tanto de la actualidad ciclista, va a decir ¿qué es esto? ¿Qué carrera total. es esta? Sí. ¿Qué es eso? Entonces, pues bueno, pues ahora el Agante Bebelgem no se llama Agante Bebelgem, y el E3 de Arelbe, que también de todavía, tampoco se llama así.
Entonces, pues bueno, pues yo aquí he tomado la determinación de llamarle como se llamaban toda la Como vida. toda Lo la siento. vida. Que sí. Sí, porque pues ya está, para que la gente lo entienda, ya está. No la voy a llamar E3 Saxo Classic. No la voy a llamar así porque nadie tal, ni la voy a llamar In Flanders Fields. Entonces, pues bueno, dicho Nos esto, han sido liamos. 2 carrerones Sí. espectaculares, ¿eh? Sí, sí. El último día de. Bueno, el mejor el primer día. El primer día de Van der Poel. Sí, eh, Yo es que creo que jugó un poco al póker y luego se aprovechó ya del mamoneo hablando mal que hicieron por sí, detrás Vermeers y compañía. No puede sí, ser, es que no puede sí, ser que tú teniendo a Van der Poel a 5 metros no des la última pedalada para cogerle, porque sabes que te la puede liar por mucho que estés dentro de los 2 últimos kilómetros o el último kilómetro. No puede ser que dejes, solo por decir yo no voy a dar ese último relevo y no voy a gastar esos gramos más claro. de fuerza, no puede ser que tú le dejes irse. Sí. Y son todos igual de culpables, los que venían por detrás, Todos, todos. todos. O sea, no hay uno Sí, sí. más que sea más culpable que el otro. Me da a mí la impresión, Total, vamos. total. Sí, 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 porque todo el mundo lo ha centrado un poco en Vermés, Sí, pero pero no. al fin y al cabo venía de dar un relevo largo. Quiero decir, que también le puedo decir, oye, tío, ya ciérralo, Claro. ciérralo, que además tú eres rápido y tal. Pero es que el que viene detrás se han pegado una remada de 50 kilómetros persiguiéndole Increíble. sin parar. Que limarle ese hueco a Van der Poel es dificilísimo. Y lo tienes a 5 metros. Es que estaba literalmente a 5 metros. El otro dejando de pedalear y de repente le das vida. Y claro, este dijo, pues esta es la mía, tiró para adelante y nos regaló uno de los momentos de la temporada. Yo creo que es Total. difícil que veamos una cosa tan surrealista como la que vimos. Dicho esto, y viendo que ayer otra vez se fueron Van der Poel y Van Aert por delante y pasó algo parecido, les pillaron, pero esta vez sí que remataron la faena y demás. Sí, Creo sinceramente que a Van der Poel le falta un puntito. sí. Le falta un puntito, se demostró en San Remo. Yo creo que estuvo demasiado bien en la época del ciclocross y no necesitaba estar tan bien porque se paseó, no tenía rival. Y creo que llega con el motor un poco quemado y creo que eso lo que significa es que el domingo vamos a ver a Pogačar ganando su tercer Tour de Flandes. Lo creo sinceramente, este Van der Poel es terrenal, es buenísimo y da espectáculo, le da igual. ¿Por qué la gente quiere tanto a Van der Poel? Pues porque sí, porque por las salvajadas que hace, por lo que hizo el día de Alelbeque, que no tenía ninguna necesidad y se va a 50 y pico kilómetros de meta. El otro día también, con Van Locura. Aert a Sí. un nivel que yo no me esperaba. De verdad que por fin podemos hablar de que está resucitando, porque le aguantó ahí en el último muro una arrancada seria de verdad de Para Van der Poel. aguantar eso tienes que estar muy bien. Para aguantar esos zapatazos que pega Van der Poel en esos muros, que es prácticamente imposible seguirle, tienes que estar muy bien, ¿eh? Muy bien. Muy bien, muy bien. Le llevó al límite. Es verdad que si el muro dura Sí, sí. 200 metros más o 100 metros más, yo creo que lo suelta, pero con carácter y con piernas lo secó. Es verdad que la Gante Wevelgem no tiene ni por asomo la cantidad de muros que tiene Ya. el Tour de Flandes, con lo cual es más fácil que tú, sin tener el fondo, un fondo tan conseguido a estas alturas de temporada, le puedas arrancar. Esto no quiere decir que en Flandes le vayas a aguantar, quiero decir, porque podemos caer en ese paralelismo. Si le has aguantado aquí, puedes estar en Flandes. Flandes son palabras mayores, se suben muchos más muros, hay 40 kilómetros más de recorrido, pero bueno, es un paso muy importante el que ha dado Van Aert y sobre todo su confianza y su moral habrá crecido un montón, Sí, un montón. sí, sí. Pero yo la conclusión que saco es que me quito el sombrero con lo que ha hecho Van der Poel estos 2 días, pero que le falta un puntito. Le falta un puntito como para pensar que va a aguantar la embestida de Pogačar, que seguramente llegue como ha llegado en las 2 veces que le ha ganado, en el viejo Quaremont, que cuando se encadena con el Pateberg. Yo creo que ahí va a estar la carrera y no estoy viendo a un Van der Poel tan exultante como Ya. para aguantar a Pogačar. Y igual que te dije que en San Remo creía que iba a ganar Van der Poel, porque de verdad que lo que le había visto en Tirreno y demás me hacía pensar que estaba
a un nivel muy, muy alto y lo que había visto en el ciclocross y demás. Y encima, teniendo en cuenta la falta de dureza que hay en San Remo, creía que esa carrera se le iba a llevar el Mm. holandés, pero viendo lo que he estado viendo estos días y lo que vi en San Remo, creo que Pogačar va a ganar bien el Tour de Flandes. Bien, teniendo en cuenta que es una carrera complicadísima de ganar, Ya. pero creo que la va a ganar. Pues igual que me equivoqué en San Remo, seguramente me equivoqué en esto de Flandes, pero la lógica me hace pensar que Pogačar se va a llevar su tercer Tour de Flandes, así lo creo. Es que es verdad, y fíjate, por ejemplo, el día si te acuerdas el día del este rato de Tirreno, que discrepábamos un poco, que yo te decía que le había visto un Sí, poco más, más mortal o más terrenal o más flojito, y sí, tú decías que todo lo contrario, que ahí discrepábamos un poco, pero eh, para mí ese día, el síntoma de lo de San Remo, sí, las declaraciones también suyas que él mismo ha dicho que, por ejemplo, en el último día, A través de Flandes, o sea, en la Gante, perdona, que sí, ya nos liamos, pero sí, en esta última ha dicho que él, bueno, que no se sentía tan fino, ¿no? Bueno, sí, es verdad que jugaba con la baza de que por detrás venía Philipsen y eso le daba un poco de tranquilidad, pero que él se notaba que le faltaba algo para estar a su 100%. Y viene un poco con lo que dices tú, ¿no? Que son todo un poco pequeños síntomas que vas viendo en estas sí. últimas semanas que te indican que, bueno, pues que efectivamente no está tan fino como a lo mejor a él le gustaría o él debería estar. Y eso es verdad que un poco por inercia o por lógica, pues el favoritismo, si a lo mejor estaba 50-50, vaya cayendo un Sí. poco más del lado de Pogachar para Flandes, ¿no? Totalmente. Yo creo, pues si jugamos a los porcentajes, yo lo pongo 60-40, 60-40 a día de hoy. Acuérdate que en Gante Wevelgem, en el primer ataque de Van Aert, a él le cuesta un poco cerrar el hueco. O sea, de verdad que tenía un corredor ahí intercalado y Van der Poel es bastante transparente con su lenguaje corporal y cuando él tiene que dar muchos con los riñones y mucho y así como muchos costalazos, es que está sufriendo y le costó llegar a ese ataque de Van Aert. De ahí, bueno, es verdad que mal tampoco estaba porque luego fue él el que se mueve. Me parece que fue no sé si fue en el Quaremont, no, o en Tyenberg, bueno, en uno de estos muros, Sí. y ahí Van Aert es el que sufre. Pero es verdad lo que tú dices, son pequeños, pequeños detallitos y demás. Y es verdad que te tengo que dar la razón el día de la Tirreno, que yo te dije, joder, es que esto es muy duro y tal. Y tú me dijiste, un Van der Poel, un Van der Poel exultante debería haber ganado más fácil y ganó en un sprint bastante ajustado y demás. Pues sí, era verdad. Encima, el golpe que se llevó en la mano el Sí. día de San Remo seguro que tampoco ayuda, aunque quizá no ese día dijo que le costaba agarrarse con la suficiente fuerza a las manetas y demás, pues bueno, son pequeñas cosas que te van minando un poquito y en cambio Pogačar ha dicho que no tiene secuelas después de la caída de San Remo, todo le ha salido fenomenal, estará preparando al dedillo esa carrera. Y en Flandes es que hay que tener en cuenta que Pogačar cada vez conoce mejor esa carrera. No es como cuando vino el primer año, que acabó cuarto, quinto, que les cazan a Van der Poel y a él al final. Ya. Va conociendo más el correr por los adoquines, ya está entrenando para la París-Roubaix. Entonces, él está ganando en confianza. Y en el Tour de Flandes hay rampas en las que un corredor con un perfil más escalador como Pogačar tiene terreno para soltar a Van der Poel. Ya lo hizo en el 23, ya lo hizo en el 25 y yo creo que lo va a volver a hacer en el 26. Pogačar ahí tiene un escenario mucho más favorable a él para soltar a Van der Poel. Igual que en París-Roubaix va a ser muy complicado, o sea, ahí que no hay prácticamente desnivel en esa carrera, entonces ahí Pogačar lo que va a tener que hacer es lo que intentó el año pasado, de llevarle con tensión, de probarlo, de intentar castigarle, pero hay muchas opciones de que Van der Poel aguante y le termine remachando. En Flandes, el escenario que yo me imagino es que Pogačar va a volver a soltar a Van der Poel. Ya. Vamos a ver a qué nivel logra estar. Vamos a ver, es una carrera en la que el que trabajo de equipo también hace bastante. Si vemos a un Laporte a un gran nivel, pues puede ayudar bastante también en este tipo de carreras. Vamos a ver cómo están los compañeros de equipo de
de Pogačar también, pero yo me imagino lo que hemos visto en los últimos años a 25 de meta, en el encadenado del Quaremont con el Paterberg, a Pogačar soltando un latigazo, y yo a este Van der Poel no le veo aguantando un latigazo en rampas que llegan a alcanzar hasta el 12, el 13% a un Pogačar a este nivel. Eso es lo que visualizo yo. Luego, afortunadamente, la carrera nos puede sorprender y veremos lo que sucede. Pero la lógica nos dice esto. ¿Le das algún tipo de opción a algún otro que no sea estos dos? Porque en Milán-San Remo no se nos pasaba por la cabeza otro escenario y de repente se nos coló por ahí Pidcock, con el que nadie contaba. No sé si un Pedersen aguantando por ahí. A mí Pedersen, tengo que decir que me ha sorprendido el nivel que ha demostrado, ¿no? Desde que ha reaparecido, Total. ¿no? Porque, ostras, decías, bueno, imagino que tendrá que ir poco a poco, ¿no? Bueno, pues se lo ha visto muy bien desde que ha vuelto. Muy bien. La incógnita de Van Aert hasta dónde puede llegar, pero más allá de eso... Yo en Flandes nada, no veo sorpresas, porque Pedersen encima ha estado enfermo ahora, no corrió el domingo en la Gante Wevelgem porque se puso enfermo, y eso para un tío que viene recuperándose de una lesión, pues bien no te hace, evidentemente. Claro, no será nada, pero es pues es un inconveniente, es un contratiempo. Y es que no veo a nadie. O sea, el Tour de Flandes es muy duro, y el Tour de Flandes, desde que corre Pogačar, es más duro aún, porque se rompen las hostilidades a 80 de meta y ahí acaba siendo una selección natural. Solo Van der Poel puede aguantar, solo un Van der Poel pletórico puede aguantar a este Pogačar, y no, nadie. Es que no, ni siquiera Pedersen. Pedersen, en los años que ha ganado Van der Poel, también estaba ahí en un tercer escalón, más o menos a la altura de Van Aert, pero también ha sucumbido. Es que no puede ser. No Albert, se vislumbran muchas opciones, ¿no? Fíjate que... O sea, la única alternativa que ya le pasó el primer año que ganó Pogačar es que es una carrera en la que, si se forma un grupo de gente de mucha calidad que se va de lejos y atrás no se trabaja, es una carrera que sí que te pueden ganar. Igual que en San Remo no puede haber sorpresas, igual que en Lieja no puede haber sorpresas, en Flandes, si se te va un grupo por delante en la que se te mete un Filippo Ganna o se te mete tal y les dejas coger 3 minutos o 2 minutos, te pueden ganar. Pero incluso en ese año, es que la carrera del 23, la primera de Pogačar, es posible que la haya visto 5 veces. Lo confieso. Lo confieso, ¿eh? Me lo ponía cuando no podía dormir y tal, me la ponía. Y ahí, a falta de 60 de meta, era un grupo impresionante en el que precisamente estaba Pedersen, que... hubo mucha gente que pensamos que ahí se les iba la carrera, porque atrás mamoneaban y demás. Pero ¿qué pasó? Que se puso a 60 de meta cuando vieron que se iba la carrera, atacó Pogačar, atacó Van der Poel, y se pusieron ellos solos a remar, y les limaron 3 minutos a gente del nivel de Pedersen. Iba Laporte también por delante, iba gente increíblemente buena. Es decir, que hasta en el escenario más rocambolesco y más adverso para Pogačar, Van der Poel y compañía, son tan buenos. Total. Y es una carrera tan dura y tan larga que son capaces de darle la vuelta a ese posible escenario que se pueda producir. Pero aún así, insisto que si en una carrera algún movimiento táctico puede hacer que se te escape la prueba, es en esta. Si mete un grupo bueno de verdad y poderoso, y atrás no hay piernas, se empiezan a pasar la tostada unos a otros, o se mete gente del UAE por delante y gente del Visma y dicen, pues no nos vale, yo qué sé, vamos a poner que se mete Nils Politt o Vermes por delante, y Laporte y yo qué sé, y Campenaerts por delante, y dices, bueno, a mí esto me vale. Pues es una carrera en la que esos movimientos tácticos pueden llegar a buen puerto, pero aún así lo veo muy complicado. Es que, por ejemplo, y fíjate que lo hemos comentado ya hoy, pero es que me niego a ilusionarme un poco con Van Aert, por el hecho de tantos golpes que nos hemos llevado ya, ¿no? Y que luego siempre le pasa algo. No quiero decir que no vaya a estar al nivel, porque como comentábamos antes, tienes que estar muy bien para aguantar las embestidas de Van der Poel el otro día. Pero
me cuesta otra vez ponerle al escalón, porque si antes comentábamos que hay 3 escalones en las grandes vueltas, que son Pogačar, Vingegaard y el resto, aquí hay un escalón donde están 2, o si quieren medio escaloncín por debajo ahora mismo a lo mejor Van der Poel, pero están Pogačar y Van der Poel y está el resto. A lo mejor ya no te digo, o sea, es que no hay un escalón intermedio, hay 2 escalones de distancia entre ellos dos y los demás, ¿no? Ahora mismo, tal y como nos estamos planteando la historia, pero bueno, no sé, creo que sí que es una prueba muy complicada también para algún outsider. Y fíjate que hay un tipo que es Segaert, que viene haciendo un año brutal. Que yo creo que nos está sorprendiendo a todos este tío. No quiero decir que vaya a estar delante o que vaya a ganar Flandes, pero oye, el tío se está ganando por lo menos una reputación y un hueco en las clásicas este año, ¿eh? Lo que hizo, joder, ya no me acuerdo en qué carrera fue, la que pilló al UAE que iba por delante. Y lo que hizo ayer es de un nivel brutal, estratosférico, porque vale, el día este que no recuerdo qué carrera era, que termina ganando, dices, vale, pero pues no estaban los grandes capos y demás. Pero ayer, ¿cómo se cae él solito el hueco a Van Aert y Van der Poel? Y luego incluso él es el último en ser cazado. increíble. Es impresionante. Y es un tío que en categorías inferiores lo había hecho muy bien. Es un tío que me tiene sorprendido y enamorado. De verdad. Y de hecho, cuando 5 minutos antes de entrar contigo, he dicho que no se me olvide hablar de Segaert. Y se me había olvidado por completo. Pero espectacular. ¿Qué le pasa? Que Flandes es más duro que todo lo que han hecho estos días, que hay muchos muros que son repetidos. Estos días hemos visto subir el Quaremont, el Paterberg, el Tallenberg y demás, pero es que aquí los suben, pero 3 o 4 veces más, y hay otros de por medio, y hay más kilometraje. Con lo cual, bueno, pues sí me gustaría que estuviera cerca, pero es muy difícil pensar que tú puedas estar al nivel de Pogačar en el viejo Quaremont. Es muy complicado. Respecto a lo que decías de Van Aert, yo creo que él tiene que ponerse repetida la carrera del domingo, la Gante-Wevelgem, de ver cómo aguantó a Van der Poel, y por ejemplo la última etapa del Tour de Francia del año pasado en la que ganó a Pogačar, un Pogačar después de una carrera de 3 semanas, que luego supimos después que estaba encima lesionado y demás, pero el tío le pegó una lijada a Pogačar espectacular, con lo cual bueno, para su moral será importante visualizarse estando con estos 2 tíos que todos situamos a otro nivel, especialmente a Pogačar. Así que bueno, yo también un poco me resigno y prefiero no ilusionarme con Van Aert porque nos hemos llevado bastantes batacazos, castañazos. Pero bueno, oye, ya solo que hayamos hablado tanto rato de él, quiere decir que nos ha demostrado cositas, porque después de San Remo me acuerdo que yo te dije que lo ponía un poco con asterisco ese podio porque había sido muy ayudado para llegar otra vez al pelotón después de la caída y demás, y que luego su podio se labró en ser muy inteligente y obviamente tener piernas, pero no fue al sprint, sino fue atacando en el último kilómetro y haber sorprendido al pelotón. Pero es verdad que lo que vi el domingo, a mí me sorprendió muy gratamente, y bueno, ya por lo menos llevamos un buen rato hablando de él, que yo creía que teniendo en cuenta lo que le pasó en la temporada de ciclocross y demás, creía que no le íbamos a hacer. Ya. Que si por ejemplo con Van der Poel decimos que vienen siendo notitas un poco negativas, en el caso de Van Aert, pues San Remo, lo del domingo, bueno, vienen siendo notitas positivas que te hacen pensar en que va a ir por el buen camino. Y aún así, todavía, obviamente, ponemos muy por encima a Van der Poel de Van Aert, pero bueno, son cositas que vas sumando ahí. Pues nada, el domingo vamos a tener un día fantástico. Vamos a ver en qué acaba todo, pero bueno, seguro que te lo vas a pasar bien, porque tú lo vas a disfrutar, ¿eh? Hombre, a mí Flandes, de verdad que no sé si hicimos un día el ranking, a mí Flandes la pongo muy, muy arriba ahora. San Remo me ha ganado el corazón en los últimos años. La París-Roubaix siempre ha sido mi clásica favorita por lo diferente que es al resto. En Lieja, como ganaba Valverde, pues los españoles la tenemos, tenemos un poquito más de cariño a esa carrera. Lombardía mola, pero yo Flandes es una carrera que me entusiasma, que me gusta muchísimo, que pasan muchas cosas desde muy lejos. Si me apuras, yo creo que es la carrera en la que más cosas... O sea, y bueno, en realidad en la París-Roubaix, desde que entran en el bosque de... O sea, la Roubaix la tienes que ver todo el rato porque empiezan a pasar cosas.
puede haber eliminados desde muy lejos. Pero en Flandes es donde desde más lejos pasan más cosas. Entonces, es una carrera que también me tiene completamente ganado, así que nada, nos espera otro domingo maravilloso. Un día nos hacemos un ranking, si quieres, de las carreras que más nos gustan. Me gusta mucho esa historia, pero la vamos a hacer. Pero hay que pensar bastante, Sí, ostras. porque, ostras, esto es que si haces un paralelismo con personas, son personas a las que quieres mucho, entonces es difícil. No, tú menos, tú más. Tengo claro que a día de hoy creo que la que menos me gusta es Lieja. Sí. Bueno, es que si no lo vamos a hacer hoy y mira, así otro día lo hacemos, quitamos contenido para otra día. Bueno, pues el domingo a disfrutar y nada, la semana que viene lo analizamos, ¿vale? Venga, un placer, Albert, un abrazo fuerte.